Antes que nada, yo quiero agradecer a esta noble institución por su invitación a esta ponencia sobre la actualidad de la guerra en Ucrania. La verdad es que estoy honrado de compartir este tema con un panel tan selecto que la verdad, a medida que iban exponiendo los que me antecedieron en el uso de la palabra, se notaba que estamos en medio de verdaderos expertos que saben de lo que hablan y lo pueden sustentar con argumentos y fundamentos. Yo voy a brindar a continuación mi perspectiva del conflicto y quizá encuentren ustedes que comparto apreciaciones con mis colegas, pero también discrepo con ellos en otros aspectos y ya verán por qué. Bueno, primero, el origen del conflicto para mí no se remonta solamente al 2014 ni tampoco al final y la caída de la Unión Soviética en los 90. El conflicto, al menos con Rusia, es muy anterior. Verán, durante siglos las civilizaciones europeas se vieron sometidas al asedio de pueblos orientales, porque, bueno, en la época romana vinieron de esa dirección los hunos, los varegos, también vinieron por ahí después, más adelante los mongoles, los turcos otomanos, luego vino la gran horda de oro, los canatos de Eurasia, los tártaros, al final los pueblos de Altai, ¿no? Entonces todos ellos estuvieron a punto de destruir Europa. De tal manera que en la memoria colectiva de Europa se imprimió a fuego la idea de que los pueblos orientales son una amenaza para su civilización, para su existencia. Siempre los peligros venían de esa dirección, donde casualmente ahora está Rusia. Siempre se quedó esa idea de que son pueblos crueles, son un peligro existencial contra el que vale la pena oponerse colectivamente. Decían que no son seres humanos los orientales. De los mongoles decían que no dormían porque los veían cabalgar día y noche. Decían que sus mujeres parecían y peleaban como hombres. Bueno, decían de Atila el Uno que no vuelve a crecer la hierba por la tierra en la que él pasaba. Eh, bueno, eso quedó grabado a fuego en la memoria colectiva europea y con el tiempo sucedió que todos esos pueblos fueron derrotados por el pueblo eslavo, que ahora ocupa el espacio oriental de Europa. La pregunta en historia de siempre es si los eslavos son europeos. Unos dirán que sí, porque sus rasgos caucásicos así lo determinan, son semejantes a los europeos, pero otros dirán que no, que parecen europeos, pero en realidad son tan o más vándalos y crueles y violentos que los hunos, que los mongoles, que los tártaros, que la horda de oro. Hay algunos que opinan que los eslavos son tan o más violentos que los antiguos pueblos orientales porque forzosamente debieron serlo, o sea, no hubieran podido vencer a esos pueblos y ocupar el territorio que antes ocuparon ellos si no hubieran adoptado esa manera de ser tan sanguinaria de los pueblos orientales mismos. Quiero decir que para ganar una guerra, para ganarle una guerra a los mongoles, que son sanguinarios, tienes que ser más sanguinario que ellos. ¿Se entiende? No puedes ser civilizado con un pueblo incivilizado. Y si ellos ganaron, pues deben ser sanguinarios. Entonces Europa en general tienen dos aspectos en contra de Rusia que vienen de la memoria histórica heredada. Primero, temen a los pueblos orientales, justo donde Rusia está ubicada hoy en día. Y segundo, no confían en que sean civilizados, aunque lo parezcan, porque no creen que un pueblo civilizado pueda haber ganado a los terribles pueblos anteriores, siendo civilizado. Por supuesto, en mi caso yo considero que Rusia es Occidente, es parte de Occidente, por más que existan suspicacias y sospechas. Y yo no digo esto no porque lucen similar a los europeos, porque son caucásicos, sino porque por sus aportes culturales, por su construcción nacional y por sus logros como pueblo que son muy semejantes a las de las naciones europeas occidentales. Eso es mi opinión. Eh, Cualquiera puede tener otra opinión. Entonces, volviendo al tema, el conflicto contra Rusia está servido. Durante el siglo XIX, luego de la derrota de Napoleón, que empezó en Rusia, sea de paso, ¿sí? Ahí es cuando Napoleón empieza a perder, Rusia, después de esto, se convierte en el defensor del status quo europeo. Le llamaban el gendarme de Europa. Durante medio siglo el continente se detuvo en el tiempo con una clara política conservadora defendida por las armas rusas. Ustedes sabrán que el artífice y cerebro de este sistema fue Clement de Metternich, quien después de la derrota de Napoleón usó a Rusia
que había derrotado a Napoleón para que evitara que pudiera aparecer otra revolución francesa en algún otro país de Europa. Y también evitara que aparezca otro Napoleón que pudiera querer cambiar las cosas en Europa y adueñarse de todo otra vez. Entonces aquí aparece un nuevo temor ante los rusos. Los rusos ahora son los encargados de mantener el status quo con políticas conservadoras y son los encargados de castigar a quienes querían cambiar las cosas. Eso hace que inmediatamente la Rusia zarista sea odiada por todos los intelectuales europeos. Para estos intelectuales europeos que buscaban el progreso, la libertad, el uso de la razón, o sea, eran ilustrados, pensamiento ilustrado, para mejorar la vida de los europeos, esos rusos eran unos bárbaros que gracias al fuego de las armas les querían someter a toda Europa a la vida en las cavernas, ¿no? Esta creencia llevó, entre otras cosas, a que los gobiernos de Francia y Gran Bretaña usaran esta propaganda en la guerra de Crimea. Bueno, en la guerra de Crimea ya estamos hablando de un siglo, más de medio siglo después, ¿no? De la derrota napoleónica. Estamos hablando de 50 años mínimo después. Y para ese momento los rusos ya no son el héroe que vencieron a Napoleón y salvaron a Europa, sino que ahora son los bárbaros que van a llegar a conquistar Constantinopla y devorar Europa central, si no se les detiene como en su momento lo hicieron contra los hunos y los mongoles. Entonces, aquí el gobierno francés y británico usaron una campaña mediática, ¿sí?, con el mismo tema de siempre en contra de Rusia, que los rusos son subnormales, son incivilizados y bárbaros, y que si se les deja llegarán a tu casa, pondrán en peligro a tu familia, mientras bailan esas acrobacias de casacos completamente ebrios de vodka y lascivia, ¿no? Entonces la gente compra esa mala propaganda porque se ancla fácilmente en la memoria anterior de que los pueblos orientales son bárbaros y son una amenaza para su existencia. Y ahora Rusia ocupa ese lugar tan temido, ¿no? En la guerra de Crimea, perdón, es la primera vez que Europa se une como en una cruzada contra los bárbaros de Oriente, contra los bárbaros rusos. Eh, Rusia pierde la guerra de Crimea, evitando así que Rusia conquiste el Mar Negro, pero lo más importante es que Rusia perdió, ¿no? Y le derrotaron los franceses, los británicos y los otomanos. Pero lo chistoso es que unos 40 años después de la guerra de Crimea, Francia y Gran Bretaña se acercan a Rusia para buscar su alianza en contra del nuevo peligro que es Alemania, ¿sí?, el imperio alemán del Kaiser Guillermo. Pero aún así, aun cuando necesitaban de Rusia, nunca se detuvo la campaña mediática antirrusa. O sea, Francia y Gran Bretaña se acercan a Rusia para buscar su alianza en contra del nuevo peligro que es Alemania, pero siguen las campañas en donde dicen que los rusos son inferiores, que los rusos son subnormales. Decían los intelectuales franceses y alemanes que necesitan de Rusia para vencer a los alemanes, pero que su aporte es diferente al que ellos pueden dar. Los franceses y los británicos ponen los ideales en contra del Kaiser Guillermo, pero los rusos no van a poner ideas, son un pueblo subnormal, van a poner los muertos y la sangre. Eso decía, ese era el plan. Rusia, por otra parte, inmersa en un gran letargo que fue el gobierno de los zares, no reclamó, no se quejó. Admitió que Francia y Gran Bretaña sean como las naciones líderes, cuando claramente sin Rusia esa alianza no podía funcionar contra Alemania. Sin embargo, aunque los zares vivieron en un letargo casi perpetuo y muy perjudicial, tratando de llevarse bien con las naciones que desdeñaban a Rusia e infravaloraban su país, hubieron rusos en la nobleza y en el grupo intelectual pobre que ofrecieron una alternativa para Rusia. Ahí aparecen los movimientos paneslavista, los eslavófilos, que básicamente buscaban no depender de otros países, de otros pueblos, sino que una nación importante debía depender de ella misma, de ella sola. También tampoco una nación debía defender ni buscar otra aprobación peor de países hostiles, sino que Rusia siempre debía velar por sí misma. Es decir, Rusia no debe tener aliados, solo debe tener intereses. Como veremos, si alcanzamos con el tiempo de la exposición, estos ideales no fueron respetados nunca. Los ideales de que Rusia debe tener un camino marcado para ella sola.
En la Primera Guerra Mundial, la idea, el plan de la Entente Cordiale, quiero decir Gran Bretaña y Francia, era usar ejércitos rusos en la gran planicie europea oriental para distraer a la mayor cantidad de ejércitos alemanes y así, mientras tanto, los ejércitos de Francia y Gran Bretaña, menos numerosos, pero con mejor calidad, pudieran efectuar un golpe decisivo en el frente occidental alemán. ¿Ya? Entonces, si morían miles de rusos en Oriente para cumplir con el objetivo y distraer así las tropas alemanas, pues no es importante. Europeos no son. Seres humanos parecen, pero tampoco lo son. ¿Se dan cuenta? Resulta que por la terrible planificación zarista, Rusia estaba relegada en la gran política europea a ser la carnada, en la trampa. Y es que, ¿cuál era el papel de Rusia? El de proporcionar la sangre y los muertos. Cientos de miles de rusos murieron por esta estrategia, y mientras Rusia fracasaba en el frente oriental contra los alemanes, como estaba previsto, los franceses y británicos no pudieron cumplir su propósito de llegar a Berlín y destruir de una vez por todas el imperio alemán. Los rusos cumplieron su parte, mientras que los ingleses y los franceses no. Repito, ¿cuál era la parte de Rusia en el plan? Enviar oleada tras oleada de ejércitos rusos compuestos por campesinos armados hacia la muerte contra los alemanes. Obvio que los rusos, con un mínimo de dignidad, iban a pedirle al gobierno de Rusia, al gobierno del zar, que salga de la guerra. Pero el zar estaba más preocupado por la reacción que iba a tener Francia y Gran Bretaña cuando supieran que Rusia se rendía. El zar se preocupaba de cuál sería el estatus de Rusia como potencia, como gran potencia europea, si se rendía contra los alemanes. ¿Qué respeto le iban a tener a su país? Y por eso prosiguió con la guerra. Aquí pueden ver una vez más cómo los rusos tienden a darle mucha importancia a los compromisos internacionales con países que, si lo vemos bien, los desprecian. Como los franceses y los ingleses, que ya en la guerra de Crimea habían dicho que Rusia era una nación de infrahumanos, y ahora, cuando Rusia se retiraba de la Primera Guerra Mundial, repetían lo mismo y se daban la razón. Después de este episodio viene el periodo soviético, que es lo más parecido a un reseteo que puede tener un país, en este caso un imperio, el imperio ruso. Desde los historiadores occidentales, y mis colegas no me van a dejar mentir sobre esto, se veía a Rusia como un país caótico que, intentando imponer el comunismo y los ideales de igualdad, la fraternidad y la solidaridad de los hombres, en realidad terminaban siendo igual de sanguinarios que los zares y los kanatos orientales antes que ellos. Mataban, torturaban, encarcelaban a los opositores políticos, y en el caso en particular de Stalin no podía embarcarse en la guerra para liberar el mundo de la opresión capitalista, como dicta el marxismo, por estar más ocupado oprimiendo a su propio pueblo y matando a su Estado Mayor y persiguiendo a todo enemigo político que existiese en la Rusia, en su propio territorio. De hecho, siendo exacto, se decía que como comunistas los rusos eran buenos torturadores. Sin embargo, bueno, desde dentro del país y lejos de los prejuicios que se puede observar desde afuera, existe un origen, cierto origen a cierta conciencia paneslavista y eslavófila que surge en los años soviéticos, lejos ya del poder de los zares que buscaban la aprobación de Occidente para pertenecer a los países líderes del siglo XIX y XX. Estas nuevas élites de la Rusia soviética, estas élites paneslava, fueron conscientes que no necesitaban la aprobación de nadie, ni de la ayuda de nadie para ser lo que debe ser Rusia, una potencia mundial. Es interesante este movimiento, sobre todo por el argumento que cuando Rusia quiso cuando Rusia quiso parecerse a Occidente, consiguió muchos mejores resultados que ellos, ¿no? Cuando Rusia quiso parecerse a Occidente, bueno, tuvo mejores resultados culturales. Tchaikovsky puede ser incluso mejor que Mozart y Beethoven. Pushkin puede ser incluso comparable con Cervantes y Shakespeare, ¿no? La cultura rusa no tiene nada que envidiarle a Occidente. ¿Ya? Si entramos en una competencia. Para cada logro occidental, Rusia tiene también su logro análogo. Y no están copiando, están creando. Bien. Entonces, esto es súper interesante. Quieren ser aceptados por Occidente. Quisieron durante mucho tiempo ser aceptados por Occidente. Y tuvieron mejores logros incluso que ellos, que los de Occidente. Ahora buscaban un rumbo particular, un rumbo único. Esto es algo súper interesante, ¿no? El comunismo, como todos nosotros sabemos, cae en los años 90 debido a las contradicciones propias del sistema.
Es una revolución sin muertos, es una revolución casi sin violencia. Básicamente la gente se dio cuenta de que el sueño del comunismo ya no daba para más y decidieron volver a ser lo de siempre, un país eslavo oriental. Hay muchas razones para decir que Bielorrusia, Ucrania y Rusia son el mismo país. Por más que cada uno de los estados pequeños, tanto Bielorrusia como Ucrania, se han esforzado por crear culturas propias ajenas a lo ruso. La verdad es que son lo mismo, tanto el idioma como la historia, como la forma cultural y hasta étnica, pero ¿qué sucede? Bueno, espero que... A ver, espero que no les haya aburrido el preámbulo, pero ¿qué sucede? Son los Estados Unidos, ¿ya? Las élites norteamericanas creen que ellas fueron las que destruyeron el comunismo. Los Reagan, las Thatcher, los Bush creen que son autores del final de ese monstruo llamado comunismo y no es así. Bueno, tal vez en parte, pero no es así completamente. Verán, el mundo libre, como a ellos les gusta llamar al grupo de países compuestos por los no comunistas, representaban casi el 80% de la población del mundo, con un dominio de las 3/4 partes de la Tierra emergida sin tomar en cuenta el Antártico. No había forma, señores, no había forma. A eso me refiero, que Rusia y el Pacto de Varsovia pudieran contra todos. Eran 400 millones de personas contra 3.500 millones de personas en el mundo capitalista. No había forma. Y si sumamos a eso que Kissinger logró poner en contra a China, contra Rusia, pues de eso le suma 700 millones de personas más en contra de Rusia en esa época, que en esa época era la población de China. Entonces no había forma que pudieran luchar efectivamente contra todos los rusos. No podían luchar contra todos. Y eso que se esforzaron a intentarlo, pero nada. La economía era un quinto que el capitalismo, la población un cuarto y los recursos un cuarto. La única forma que tenían ellos para luchar contra el capitalismo eran las bombas nucleares. La doctrina soviética de defensa era el uso del arsenal nuclear a mansalva, sabiendo que en una lucha convencional serían aplastados por inferioridad numérica. Por eso, Rusia logró amasar la mayor cantidad de cabezas nucleares del planeta, casi el doble que Estados Unidos. Sin embargo, aún así no pudieron sostener su modelo de economía ni la unión de su país. El comunismo practicado allí tenía contradicciones que parecían insalvables en ese tiempo. Luego podríamos hablar de esas contradicciones más detalladamente, pero ahora solo digamos que la Unión Soviética fracasó y se tuvo que separar. Y los Estados Unidos quisieron luego de eso llevarse el mérito. Yo concuerdo completamente con aquellos que opinan que los estadounidenses encontraron muerto al oso y que se había muerto por sí solo y le dijeron al mundo que ellos lo habían matado. La propaganda en Estados Unidos es una cosa, pero la realidad es otra, amigos. Bueno, el oso se ve muerto solo. Ellos lo encontraron muerto y dijeron que lo habían matado ellos. Bien, Brzezinski es un académico polaco que por tradición odia a los rusos. Si ustedes lo han leído, se darán cuenta de inmediato de este hecho. O sea, literal, por el motivo de que su país fue conquistado multitud de veces por los bárbaros de Oriente, por los rusos. Brzezinski odia a los rusos. Él escribió un libro llamado El Gran Tablero Mundial, donde explicaba cómo los rusos, siguiendo la teoría del Herland y del Rimland, de Mackinder y de Speakman, son la amenaza para Estados Unidos en un futuro cercano o lejano. Básicamente el pensamiento es este, ¿no? El racionamiento es así: el imperio soviético ha muerto y se ha desmembrado, pero todavía sobrevive el imperio ruso. Por sí mismos son como un pequeño planeta en miniatura. Si colocamos una esfera con el tamaño de Rusia, sería más grande que Plutón. No se puede permitir que tantos recursos estén concentrados en tan pocas manos. La supremacía estadounidense necesita que más tarde o más temprano apoderarse de esos recursos, de que el grifo de esos recursos se abra hacia América. Si resulta que Rusia no está derrotada, sino que eso solo es una apariencia y se vuelve a levantar en, digamos, 2 o 3 generaciones, contará por su espacio físico con los recursos para no solamente oponerse al dominio anglosajón, sino para luchar de igual a igual y vivir sin el resto del mundo en autarquía y quién sabe, con ayuda de China o Alemania, vencer a América. Si ven, el terror de América es que Rusia se levante. Todo iba bien mientras Yeltsin el borracho estaba en el poder,
Pero cuando Putin llega al poder, eso no podía estar bien. Putin quiso con diversos recursos acercarse a Occidente, verán. Eh, Búsquenle en el internet, búsquenle los archivos, busquen los videos. Putin respaldó a Estados Unidos cuando sufrieron el atentado del 11 de septiembre. Propusieron acuerdos de compromiso en materia de seguridad con Europa. Se solidarizaron con el pueblo americano, negociaron con la OTAN y le dijeron, Putin les dijo, oye, tu alianza nació en la época de la Guerra Fría, cuando debías defender la democracia y el capitalismo contra la Unión Soviética, pero la Unión Soviética ya no existe. Nosotros los rusos estamos aquí. Ahora somos democráticos y somos capitalistas. ¿Por qué no disuelven su alianza o mejor aún, nos permiten entrar en ella? Putin se golpeó contra el muro cuando dijo esto. Le dijeron que la alianza iba a funcionar mientras existan riesgos para Europa y le hablaron de Irán, Libia, Siria. Entonces expandieron la OTAN hacia el este, cerca de las fronteras de Rusia. Putin no es tonto, verán. Si le dijeron que la principal amenaza es Irán, ¿por qué se acercan a sus fronteras? Luego pusieron escudos antimisiles en Rumania y Polonia. Dijeron que era contra el programa nuclear iraní. Pero ¿por qué no lo colocan en Grecia o Turquía y sí en Rumania, que estaba cerca de Rusia? No tiene sentido para Putin. Finalmente, en el 2008, fue el año que Putin reconoció que la intención de acercarse a Occidente siempre fue una quimera, una fantasía, y mejor valía la pena que Rusia siguiera su propio camino, como siempre lo habían dicho los eslavófilos o los paneslavos. No podía, simplemente Rusia no podía ser aliado con quien te ve como enemigo. Así que, con un discurso en Múnich, recuerdo, dio un golpe de timón a la política exterior rusa, ya no concordante, convergente con Europa, sino en franca contradicción. Si Occidente sigue el camino de imposición contra Rusia, para Putin esta debía empezar a decir alto en temas fundamentales. Habían tardado demasiado en reaccionar y debían actuar demasiado pronto antes de que sea demasiado tarde. Lo primero que se hizo fue intervenir en Georgia para evitar que se uniera a la OTAN. Fue una guerra relámpago que duró menos de un mes, me parece, y cumplieron con el objetivo de desactivar a este país del sur díscolo, ¿no? Luego, cansados con que Estados Unidos inventaran falsas acusaciones para entrar en guerra con países con valor geopolítico, como lo hicieron con Afganistán o con Irak o con Panamá en los 90 o con Vietnam en los 70, entraron de lleno en la guerra de Siria y no solo lograron éxitos militares en el campo de batalla, sino que políticamente hablando consiguieron que Assad, el presidente o dictador, como lo quieran ver ustedes, de Siria, permaneciera en el poder. Se paseó por el antiguo patio trasero de Estados Unidos, que era Medio Oriente, y le venció en las narices al antiguo dueño de casa. Eso hizo Rusia. Si se dan cuenta, en las iniciativas para la paz en Siria ya no aparecen los norteamericanos. Ni siquiera se llevan a cabo en alguna ciudad perdida de Suiza, sino que se la realizan en Astana, capital de Kazajistán. Eso hicieron los rusos. ¿Quién te mire, quién te ve? Rusia, con rápidos movimientos, se lograba desempeñar en los escenarios geopolíticos más problemáticos mucho mejor de lo que lo hacían los norteamericanos. Luego veremos que se impondrá una Pax rusa y luego China en Medio Oriente, pero antes que nuevas guerras norteamericanas, como era el caso, ¿no? Porque hasta los chinos consiguieron lo impensable. Una vez que Estados Unidos se repliega, eh, China aparece como una opción fiable y sienta en la misma mesa a Arabia Saudita y a Irán, enemigos acérrimos. Los polos opuestos del espacio islámico, y así se desactiva el conflicto de Yemen. Bien, todos estos logros políticos y geopolíticos hicieron que en las élites norteamericanas se acudiera al viejo temor que tenía Brzezinski, el polaco, el académico, que odiaba a Rusia. ¿Qué dijo Brzezinski? Si Rusia se levanta, no solo se podrá oponer con éxito, sino que hasta podrá vencer a América porque cuenta con los recursos para ello. ¿Qué es lo que hay que hacer?, se preguntaron los americanos. Pues hay que recurrir a la vieja confiable, debilitar a Rusia, logrando enfrascarla en un conflicto proxy de la cual no puede escapar. Entonces, bueno, se estaba viendo que Rusia ya se había levantado. No era el país pobre y triste de los 90.
No era ese país nostálgico de su antiguo poderío con la Unión Soviética o con el imperio de los zares. Ahora con Putin se veía como una Rusia fuerte, eficiente y capaz que podía desenvolverse en la política como en la guerra de una manera mucho mejor a la que lo estaban haciendo los estadounidenses. Había que hacer algo y por Dios que hicieron algo. En el año 2014, como ustedes saben, queridos colegas, una revolución de colores se dio en el país que para Rusia es parte de su mismo pueblo, que es Ucrania. Les recuerdo que Ucrania, Bielorrusia y Rusia son el mismo pueblo. En idioma, en etnia, en lengua, en historia, son el mismo. Quieren hacerlos ver como si fueran diferentes, pero en sí, que ellos estén en guerra entre sí es como si se pelearan los hermanos de una misma familia. Este golpe de Estado es brutal para Rusia porque básicamente pone en riesgo su existencia misma como nación. Esto porque, imagínense qué va a pasar después. Si Ucrania ingresa en la Unión Europea y la OTAN en un escenario de confrontación entre Rusia y esta alianza como el que está habiendo, agrega como 2000 kilómetros de frontera con Rusia de la OTAN que deben protegerse. O sea, en caso de guerra, los atlantistas, los de la OTAN, van a estar a menos de 1000 kilómetros de Moscú y el núcleo fuerte ruso de población, antes que los rusos que van a estar a 3000 kilómetros de Berlín, París o Londres. Más aún de Londres, ¿no? Aparte de eso, vuelven las antiguas humillaciones contra su cultura y la etnia, ¿no? Las humillaciones que sufrieron en la época soviética y en la época de los zares. En Ucrania se prohibió el ruso, aunque con el ucraniano son muy parecidos, o sea, ¿cómo se puede hablar, cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede prohibir una lengua que es muy parecida a la tuya? Bueno, pues hay que hablar ruso a la ucraniana para los ucranianos. La mitad de la población que se consideraba rusa de nacimiento perdió de facto sus derechos. De repente les dijeron que sus ancestros, los rusos, son culpables de crímenes que ahora ellos deben pagar contra los ucranianos. No podían usar sus papeles, sus libros, sus nombres, toda su historia estaba tratando de ser robada y reemplazada. Entonces, ¿qué hacen ustedes si su memoria histórica es vapuleada e insultada de esta manera? ¿Qué harían si los que tú consideras tus hermanos ahora quieren separarse y despojarte del pasado, del presente y hacerte pagar en tu futuro? O sea, es terrible, es terrible. La mitad oriental del país ucraniano, la mitad rusa, no quiso estos cambios e hicieron lo posible para oponerse a ellos. Yo sé, ustedes dirán que en el caso de Crimea fueron los rusos los que invadieron la península para arrebatársela a Rusia. Está bien, es verdad, esa oposición fue organizada por Rusia, pero no fue la única. En Kiev, al momento que se daba la revolución del Maidán, habían contramarchas para oponerse al golpe de Estado y las Fuerzas Armadas y la policía los desalojaron. En Odessa eh, pasó otro caso muy dramático. Quienes se opusieron al golpe de Estado se tomaron un edificio público y simplemente les prendieron fuego y fueron incinerados, ¿no? Ahí es cuando se dan cuenta los rusos que viven en Ucrania, los ucranianos rusos, que la paz, las protestas pacíficas, me refiero, no son una opción. Y en Donetsk y Lugansk se preparan milicias conformadas por civiles para la autodefensa contra el ejército de Kiev. El conflicto escaló en pocos meses y desde el 2014 en Rusia se ha vivido como si estuvieran con un cuchillo en la espalda, como si estuvieran con esta metáfora de la espada de Damocles, ¿no? Gigante que no se sabe cuándo les va a cortar el cuello. Desde ahí se han preparado ambos bandos para la guerra, desde el 2014. Rusia tuvo sanciones económicas que les demostraron que no podían confiar en que las reglas que gobiernan el mundo y que deberían gobernar a todos se ajusten a ellos en el caso de una guerra. Todos los compromisos multilaterales con Rusia fueron borrados. Se les empezó a aislar del mundo a Rusia. A un país con el arsenal nuclear más grande del mundo se le intentó aislar. La Organización Mundial de Comercio, el sistema SWIFT, todos esos sistemas que supuestamente debían eh, aplicarse a todos, que son una de las normas de la estructura económica mundial, les quisieron desaparecer, aislar. Los rusos se prepararon tanto económicamente como militarmente para la confrontación. Es necesario aquí remarcar, aunque no estemos hablando, no me esté enfocando tanto en la economía, que en este apartado, al parecer, para evadir las sanciones, crearon los rusos un sistema alterno de importaciones por fuera de los registros occidentales del SWIFT. Y eso es muy loable,
muy impresionante, ¿no? Y en el caso de lo militar apuntaron al plan de rearme en armas convencionales, ¿sí? Y lo apuraron y recuperaron el complejo industrial militar de la antigua Unión Soviética. Eso en 8 años. Entonces es bastante admirable lo que hicieron los rusos. En 8 años se prepararon. Y Ucrania también se preparó para la guerra. En este caso fue la OTAN la que le preparó. Le armaron, crearon defensas a profundidad en la zona oriental y en el perímetro de las provincias rebeldes. Les dieron armas, misiles, drones, de todo, ¿no? Les dieron deuda fuerte para que su estado pueda prepararse para esta guerra. Parece ser que en el 2022 la ayuda fue tanta que los ucranianos ya estaban preparados para retomar el control de su país por la fuerza. Eh, los rusos no esperaron a que esto ocurriese y atacaron por el norte con dirección a Kiev. Aquí vale la pena remarcar que los acuerdos de una solución pacífica quedaron en nada. Estos acuerdos, que es el acuerdo de Minsk, los acuerdos de Minsk son otra muestra de que los rusos, cuando se trata de política, ellos tratan de respetar los acuerdos con Europa, aunque Europa esté decidida a no respetarlos. De hecho, hasta hay un video de Zelensky riéndose de estos acuerdos sentado al lado de Merkel, de Macron y al final estaba Putin, y él se estaba riendo en esa reunión. Cuando decían la seriedad de los tratados de Minsk, todo eso, él se estaba riendo. Sabía que esto era un chiste. Esto solamente era comprar tiempo para armar a su país. De hecho, después de eso, eh, ya una vez el conflicto inició en el 2022, se le entrevistó a Merkel y Merkel dijo lo mismo. Estos acuerdos solo eran una búsqueda de tiempo para armar a Ucrania. Nadie creía o pensaba en que debían cumplir esto. Lo mismo dijo Hollande, ¿no? El antiguo presidente de Francia. Bueno, la guerra, o más bien como lo quieran llamar los rusos, la operación militar especial, comenzó en febrero del 2022 y parece ser que puede continuar hasta 2024, si es que la testarudez de Occidente así lo quiere. Muchos dicen que Rusia está perdiendo la guerra, pero es que no ven o no saben leer correctamente lo que ha ocurrido desde el principio, ¿no? La guerra ya era inevitable, los acuerdos no podían darles una solución pacífica, la paz nunca fue una opción, la guerra era la opción. Entonces, bueno, eh, hay que saber leer cómo se está dando esta guerra, hay que saber leer también cuáles son los objetivos que se van a cumplir y así podríamos dilucidar quién está ganando, ¿no? Primero, desde el principio, puede parecer que el agresor operacional sea Rusia, ¿no? Porque Rusia es la que atacó, pero hay que tener en cuenta que el agresor estratégico siempre fue Kiev y la OTAN, porque como ya hemos dicho, tomaron un rumbo que más tarde o más temprano generaría desventajas y hasta el sometimiento de Rusia. Luego, como sabían que los rusos no se iban a quedar de brazos cruzados, sabiendo que les estaban poniendo una pistola en la cabeza literalmente a toda esa nación, los ucranianos prepararon un sistema defensivo de profundidad que rodease el perímetro de las provincias rebeldes de Donetsk y Lugansk. Este sistema estaba hecho para desangrar al ejército ruso en el caso de que se dé un ataque de ellos. ¿Recuerdan el objetivo que les dije de la OTAN? Rusia está demasiado fuerte, está operando mejor que Estados Unidos, incluso en esos espacios en los que Estados Unidos antes era amo y señor, como Oriente Medio, pues para evitar que Rusia se fortalezca tanto hay que debilitar a Rusia. Bueno, así querían debilitarla, consiguiendo que lancen oleadas de rusos tras oleadas de rusos contra las trampas que pusieron en las defensas en el oriente ucraniano, en estas defensas de profundidad, en estas trincheras. Bueno, Rusia no cayó en la trampa. Rusia, sabiendo que la mayor cantidad de fuerzas ucranianas les esperaban allí, decidieron atacar por el norte directo a Kiev. De tal manera que los ucranianos alarmados tuvieron que sacar a la mayoría de las fuerzas de sus defensas alrededor de Donetsk y Lugansk y llevarlas a defender la capital. Las pérdidas de Rusia fueron considerables, pero nada comparadas con las que hubieran tenido si caían en la trampa e invadían directamente lanzándose a las trincheras ucranianas de Donetsk, ¿sí? En este punto de la guerra tocará ver a futuro, ya cuando se desclasifiquen los archivos y los documentos, si es que Rusia no pecó de suficiencia y pecó de confianza pensando que todo el país iba a rendir si caía la capital. He escuchado y leído que los rusos esperaban incluso que los ucranianos soltaran las armas y se unirían a los rusos al verlos llegar, porque al final son hermanos, ¿no? Pero no sé
Pues, la verdad, si esperaban en serio que el ejército ucraniano tenga una moral tan baja, al final no fue así. No en vano, la misma OTAN había preparado al ejército ucraniano hasta hacerlo uno de los mejores del mundo. Habían invertido demasiado como para rendirse a la primera. No se rindieron, parecía que iba a darse un acuerdo y que Zelensky estaba a punto de ceder a las peticiones de Rusia cuando se presentó en la cena Boris Johnson. Y todos recordarán cuando él, sentado con Zelensky, le dijo básicamente: no puedes llegar a un acuerdo con Rusia. Los tenemos allí donde queremos, hay que debilitarlos. Ese es el objetivo. Si llegas a un acuerdo con Rusia, te cobraremos todas las deudas que has contraído con nosotros. No habrá un futuro sostenible para Ucrania en varias generaciones. Básicamente, Boris Johnson le dijo: si no haces lo que te decimos y peleas la guerra contra Rusia, te vamos a hacer cosas peores de lo que te pueden hacer los rusos. Y nada, Zelensky aceptó y desde ahí es un peón de Occidente que solo sirve para hacer videos limosneando armas para Europa. Videitos que pasan en las asambleas, en los parlamentos de todos los países europeos, tratando de conseguir más armas para Ucrania, porque la sangre y los muertos los ponen ellos, ¿no? Tiene que cumplir con el rol, o sea, el puesto de Zelensky es difícil, tiene que cumplir con el rol de alguien que trata de convencer a los demás de que está ganando la guerra, pero a la vez que también necesita armas lo más pronto y en las más grandes cantidades posibles, porque si no va a perder su país. Eh, Quizá por ello le ayude, quizá para ello le ayuda el hecho de que fue actor antes de presidente, ¿no? Quizá por eso le dieron el visto bueno en Washington para que sea el presidente ucraniano durante este conflicto. Yo no lo sé, la verdad, pero mal no le ha ido actuando frente a esos videos. Los rusos, sabiendo que esto no va a funcionar y que Ucrania tiene un ejército mucho más numeroso que el de ellos, decidieron replegarse de Kiev, volver a Lugansk y Donetsk y aprovechar que las defensas armadas en el perímetro por Ucrania están con la mitad de los efectivos para tratar de destruirlas y rebasarlas. Bueno, ¿por qué estaban con la mitad de los efectivos? Ustedes preguntarán, porque deben recordar que cuando los rusos quisieron tomar Kiev, Ucrania decidió traer refuerzos desde las provincias rebeldes para proteger la capital. Entonces los rusos simplemente aprovecharon su increíble cantidad de vehículos motorizados, muchos de ellos antiguísimos, para moverse de nuevo al oriente, ¿no? Desde Kiev hasta oriente y aprovechar que las defensas en profundidad, las trincheras, ahora tenían menos efectivos defendiéndolas. La guerra pronto cambió de ser una guerra de movimiento a ser una guerra de desgaste. La caída de Mariupol fue un intento descarado de Ucrania de desangrar al ejército de Rusia a costa del batallón Azov, así también como la guerra de Bakhmut o Artemievsk es una estrategia rusa creada para desangrar al ejército ucraniano. En la batalla de Mariupol, básicamente unos 5.000 de este batallón se quedaron a vivir en las alcantarillas y en los túneles subterráneos de antiguas industrias soviéticas para así mantener ocupadas a 5 batallones rusos, que en total conformaban una fuerza de unos 20.000 hombres, más o menos. A la caída del batallón Azov y de Mariupol, los ucranianos perdieron una ciudad, es verdad, pero al final consiguieron matar más rusos. Algo similar pasa con Bakhmut o Artemievsk, como le quieran llamar. Los rusos se apoderaron de las colinas y usaron su superioridad en artillería para masacrar a los ucranianos. Con trampas, desinformación, propaganda, lograron que los ucranianos enviaran oleada tras oleada de hombres hasta la ciudad para que murieran a manos de la artillería y los drones y los francotiradores rusos. Mucha gente he conversado con mucha gente que pensaba que Rusia iba perdiendo la guerra porque no lograban apoderarse de una pequeña ciudad como Bakhmut, pero es que no es ese el objetivo. El objetivo en una guerra de desgaste es masacrar la mayor cantidad de tropas posibles de Ucrania y según varias fuentes de consulta, sus mejores tropas fueron masacradas en esa batalla. Algunos otros también opinan que Rusia va perdiendo la guerra porque retrocedieron en Gerson o Kharkov, pero tampoco va por ahí la idea. Los rusos comenzaron la invasión, o lo que les gusta decir a ellos, su operación militar especial, con poco más de 100.000 soldados. ¿Sí? Hay algunas fuentes que dicen incluso 200.000 soldados, pero incluso si esas fuentes que dicen que son 200.000 estuviesen en lo correcto, no es nada este ejército para invadir y conquistar y ocupar un país de 600.000 kilómetros cuadrados con 40 millones de habitantes. No se puede. Por eso abandonaron estas ciudades, Gerson o Kharkov, para acortar la línea de fuego y concentrar mejor sus tropas de artillerías en batallas en donde tengan la superioridad y pudieran desangrar más al ejército ucraniano. Por ello, iniciaron el año anterior, en el 2022,
una movilización parcial de 300.000 soldados para poder sostener una guerra de desgaste con un país que literalmente ya lleva como 11 levas masivas entre la población, según la información que he revisado. Un país que está mandando al frente últimamente, desde febrero del 2023, jóvenes de 16 años, viejos jubilados e incluso adultos con educación que nunca debieron ir a frente a luchar. Porque estos adultos con educación serían más valiosos en las ciudades aportando el esfuerzo de guerra. Bien, llegados a este punto, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? Como ustedes bien han dicho, todo se resume en tres escenarios principales, ¿no? Lo que ya trataron los anteriores expositores, mis colegas. Un escenario gana Rusia, segundo escenario gana Ucrania, o tercer escenario, finalmente la guerra se congela al estilo de la guerra de Corea. Yo me inclino a pensar que el final no está todavía a la vista, todavía hay cartas que no se han jugado en la mesa, más por el lado ruso, si pelea solamente Rusia contra Ucrania, pero si se une la OTAN a Ucrania, más aún, como que de lo que ya se ha unido ahora, puede aparecer y apostar directamente en la mesa, y aparecerán más cartas en lado ucraniano. No habíamos estado tan cerca de una guerra total y una guerra mundial, así desde la crisis de los misiles cubanos. Este es un escenario de terror. Básicamente estamos peor que en los 70s, pasamos de una guerra fría, una guerra fría, o sea, una guerra que no existe en el anterior siglo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a una guerra caliente, una guerra que sí existe, una guerra proxy entre Rusia y la OTAN. Eh, es un escenario terrorífico. ¿Quién va a ganar? Me preguntarán ustedes. Yo les diré, pues no lo sé. Lo que sí puedo decirles es que hasta este momento el que ha perdido mucho en esta guerra es Estados Unidos. Solo viendo las últimas noticias acerca de cómo países van a empezar a comerciar sin el dólar, ojo, y no me refiero a países parias en el sistema internacional como Cuba o Venezuela, sino potencias como Brasil, China o India, ya no van a utilizar el dólar en sus transacciones. Solo al ver también en África, cómo en África han empezado a enfrentarse contra los enviados diplomáticos de Francia, Inglaterra, Alemania y sacándoles todos los cueros al sol a estos antiguos países colonizadores. Solo viendo cómo los chinos lograron sentar en la mesa a los sauditas y a los iraníes y que con ello empieza una nueva época de relaciones internacionales sin la participación de Estados Unidos. Solo con ver que los países del Golfo, los países de la OPEP, de este cartel, han dejado de obedecer órdenes a Washington y no están dispuestos a rebajar el precio del petróleo por más que se los pidan directamente, se los rueguen directamente la élite norteamericana. Solo al ver estas cosas me inclino a pensar que puede ser que pierda Rusia, no sé, pero que gana Estados Unidos no puede, ¿ya? Estados Unidos puede ser que le venza a Rusia en la guerra de Ucrania, pero ya ha perdido. El coste de esa ganancia es perder su economía, su hegemonía mundial. La multipolaridad del mundo, un mundo con un orden basado en varias potencias y no en una sola superpotencia, creo que esto cada vez se está convirtiendo en un hecho. Claro, este solo es mi punto de vista, luego podemos revisar otros puntos de vista en el conversatorio que tendremos posteriormente.